Hola, ¿qué tal a todos y todas? Bienvenidos nuevamente a este canal El Santi Te Explica. Una experiencia un poco loca, revolucionaria, fresca, bajana, chévere, inigualable, en la cual nuestro parcerito Santi nos va a enseñar paso a paso cómo salir de pobre. Santi, bienvenido mi hermano a tu canal. Muchas gracias, Jonathan. Un gusto estar con todos ustedes, quienes nos están viendo, nos están escuchando desde el carro, están aburridos cocinando y están listos para formarse en el mundo de las finanzas y del cripto. Así es, Santi, porque además aquí abajo dejamos nuestras redes sociales por si no nos han seguido, pues síganos, suscríbanse, síganos en todas y además muy seguramente cuando ustedes vean este capítulo ya tendremos un podcast también en Spotify y algunas plataformas netamente audio para que nos oyen en cualquier dispositivo reproductor de audio. Santi, mi hermano, hoy vamos a hablar de un tema que está súper candente y que creo que estará supremamente candente por mucho tiempo. Además de que el billete escasea, de que la situación en el mundo está un tanto compleja, pues los productos se van volviendo costosos. Santi, la pregunta es esa: ¿por qué todos los días los productos se van volviendo más y más costosos? Pues Jonathan, creo que diste en un tema que a todos nos está afectando y que todas las personas que están escuchando este canal lo han sentido. Si han ido al supermercado últimamente se han dado cuenta que la papa ha subido astronómicamente, la arveja, todos los bienes básicos necesarios y otros bienes también han subido mucho y lo triste es que a todo el mundo le está pasando, pero muy poca gente entiende qué carajos es lo que está pasando. Entonces tu pregunta es muy válida. Y para explicar un poquito lo que está pasando es importante entender que nosotros vivimos, sí, en Colombia, pero Colombia hace parte de un mundo, de una red globalizada de dinero. Entonces las cosas que están pasando en otras partes del mundo nos están afectando a nosotros también. Un poco lo que yo puedo percibir de lo que está pasando es que en este momento Colombia está pasando por una situación muy difícil. Colombia es una de las monedas más devaluadas del mundo desde el año pasado. ¿Eso qué tiene que ver? Eso es que el peso frente al dólar se está desvalorizando. El dólar es la moneda de reserva mundial y digamos una de las monedas más fuertes y contra la que medimos todas las otras monedas. Entonces la economía de Colombia no ha estado funcionando bien. La pandemia no nos ha ayudado. Nuestra situación política no nos ha ayudado. Entonces el peso se ha devaluado frente al dólar. ¿Eso qué quiere decir? Que todas las cositas que tenemos que comprar y traer para producir, tales como agroinsumos, maquinaria y demás insumos, digamos, productivos, se están encareciendo frente al peso, y cuando se encarecen esos insumos, pues los productores tienden a agregar ese costo adicional en el producto final y eso es lo que estamos pagando. Ese es un Santi, te elemento. interrumpo. Te interrumpo y tú eres el teso aquí, pero digamos que entiendo más o menos que cuando en los noticieros y demás plataformas dicen, es que el dólar sube, pero realmente no es que el dólar sube, sino que el peso baja. Eso es muy cierto, y digamos que hay una metáfora muy buena que yo hablaba el otro día con un amigo que estábamos hablando de criptoactivos y de que el Bitcoin estaba subiendo, el dólar estaba bajando, y él me decía, compadre, eso es como si tú te tiras de una montaña y dices, uy, la montaña está creciendo. No, compa, tú eres el que está cayendo. En ese caso es un poquito la mezcla de los dos, porque el dólar también sube y baja. ¿Contra qué sube y baja el dólar? Contra los activos y los bienes de consumo y otros tipos de reserva de valor como lo puede ser el oro. Entonces todas las monedas fluctúan, eso es algo normal, pero desde que comenzó este tema de la pandemia las monedas están fluctuando muchísimo y eso nos está impactando a todos. Ya hablamos de cómo el dólar, cómo el peso se ha desvalorizado frente al dólar y por qué eso nos puede estar afectando, pero también tenemos que tener en cuenta que nosotros en este momento también tenemos una inflación. Esa es una palabra un poco extraña y no todo el mundo la entiende, todos la escuchamos. Desde que yo tengo uso de razón en el noticiero, inflación, nuestra inflación es cerca del 6-7%. De ese tema vamos a hablar en un momentico, pero digamos que los costos elevados de los productos vienen a raíz también de muchas problemáticas mundiales o por qué puntualmente se pueden encarecer los productos, Santi. Es una combinación, ¿verdad? Es una combinación de la devalorización del peso frente al dólar. Necesitamos cosas que se producen en otros países, necesitamos importarlas y esto sube el costo de esos insumos productivos, lo cual termina afectando los productos nacionales también, ni hablar de los productos que importamos de fuera. El segundo tema es la pérdida de valor del peso colombiano frente al peso colombiano y es el tema de la inflación. Si ustedes se dan cuenta, 1,000 pesos no compran hoy lo que compraban hace unos años. Entonces el peso en sí también pierde valor por el tema de la inflación, que lo explicaremos después. Y pues evidentemente también hay un tema que ha encarecido mucho, que es la falla en las cadenas de suministro. Es decir, traer containers a nivel global, esto es una problemática, pero transportar carga y transportar productos se ha vuelto supremamente costoso. Todo esto en gran parte a raíz de la emergencia, digamos, de salud que presentó en su momento el COVID-19. Santi, digamos que, bueno, y partamos aquí que
yo de lo que más sé de dinero es de desperdiciarlo. En eso soy, pero una cosa loca. Disfrutarlo, como dicen. Sí, hermano. Claro que estoy aprendiendo y de verdad que todos los días añoro, espero aprender para, hombre, capitalizar. Hay que dejar algo para los hijos, que no les toque joderse tanto como le ha tocado a uno. Pero digamos que entiendo además, y ya adentrándonos un poco en el tema del dinero, hay muchas personas que dicen, pero es que el dólar, pues a mí eso me importa muy poquito, porque pues el dólar es por allá en esos países donde se utilizan dólares, aquí utilizamos el peso y no sé qué, pero digamos que tenemos que entender que el 60, el 70% de los productos que consumimos, no solo en Colombia, sino en muchos países de Latinoamérica, pues se pagan en dólares. Si ustedes van al supermercado, van a ver que el pollo lo traen de Taiwán o de no sé dónde, que entramos frutas sabiendo que este es un país riquísimo y todo eso se paga en dólares. Así que el dinero, Santi, es algo muy importante. Santi, la pregunta aquí, con semejante preambulazo, es ¿qué es ese bendito dinero? Uy, Jonathan, esa es la pregunta más importante y más compleja de entender. Yo creo que es un concepto que a lo largo de que nuestros oyentes y nuestro público empiece a escuchar más el podcast, va a tener un mejor entendimiento de lo que es el dinero, pero voy a tratar de darles una explicación inicial. ¿Y por qué esa explicación es tan importante? Al final todos estamos jugando un juego, es el juego de la vida, y este juego tiene unas ciertas reglas, y lo que mueve este juego de la vida es el dinero. Entonces, si no entendemos cómo funciona el dinero, no vamos a poder ganar y no vamos a poder alcanzar esos objetivos. Entonces, primero hay que entender qué carajos es el dinero. Yo, como lo suelo explicar o lo suelo entender, y esto es una realización que tuve hace relativamente poco, es que el dinero es una tecnología. Así es, una tecnología como lo es un iPhone, como lo fue la rueda, como fue el descubrimiento del fuego, es una tecnología. ¿Y qué permite esta tecnología? Esta tecnología permite almacenar y transportar valor o energía económica a través del tiempo y el espacio. Yo sé que esa explicación es un poco abstracta, pero yo creo que lo podemos entender mejor si tratamos de explorar un poquito del origen del dinero. No siempre existió el dinero. Antes las comunidades trabajaban por trueque, como todos hemos escuchado en el colegio. Entonces, el trueque, ¿qué es, Jonathan, para ti el trueque? Hermano, como decimos los paisas, el cambalache, ¿cierto? Yo tengo algo que a ti te interesa, tú tienes algo que a mí me interesa, entonces toma y dame y quedamos en paz. Exactamente. Y así se movían muchísimas economías, y nuestras economías, digamos, indígenas se movían mucho de esta manera. Entonces, ¿qué pasaba? Yo cultivo papa, tú cultivas zanahoria, tú quieres papa, yo quiero zanahoria, fantástico, yo quiero lo que tú tienes, tú quieres lo que yo tengo, y lo cambiamos. Y ahí no hay problema. Pero en el trueque existe una problemática importante que se llama la coincidencia de deseos. Como tú bien dijiste, si yo quiero lo que tú tienes y tú quieres lo que yo tengo, podemos cambiar. Pero ¿qué pasa cuando no? Cuando tú quieres lo que yo tengo, pero yo no quiero lo que tú tienes. No me interesa. Estamos jodidos. No podemos hacer un intercambio. Entonces ahí empiezan a evolucionar algunos temas del dinero. Entonces, una de las primeras formas de dinero que habían, volviendo al ejemplo de las papas y las zanahorias, es, por ejemplo, si tú no quieres mis papas, yo te podría decir, tú no quieres mis papas ahora, pero puede que las quieras en un futuro. Entonces, dame tus zanahorias y yo te voy a dar un vale por un papelito o un contrato, y si tú confías en mí y crees que yo te voy a cumplir eso, entonces tú puedes venir a reclamar tu papa en el futuro. O de pronto encuentras a alguien más que sí le interesa la papa y tiene algo que tú quieres, entonces tú vas y le dices, oiga, deme su sal, yo le entrego este vale de papas de Santi para que usted vaya a reclamar sus papas. El problema, ahí ya empezamos a ver una primera forma de dinero, incluso una primera forma de billete, ¿no? Es ese vale por, esa deuda. Pero ahí hay otro problema, y es que si todos empezamos a emitir nuestros billetes de los productos y servicios que producimos, pues la economía es un caos y se vuelve muy ineficiente. Claro. No podemos realmente intercambiar eficientemente. Entonces, ¿qué pasó? Empezamos a buscar cosas que pudieran almacenar ese valor económico o esa energía económica. Por ponerles algunos ejemplos, en África se usaban cuentería de vidrio. No había una producción de vidrio industrial, el vidrio era escaso y se encontraba naturalmente, y como era muy escaso y era muy difícil de crear, entonces la gente lo usaba como dinero. Acá en América Latina se usaban conchas de una especie que se llama Spondylus, que se encuentran muy profundo en el mar, eran muy difíciles de conseguir, tenían un gran valor estético, y la gente dijo, vamos a usar esto como nuestra moneda, ¿verdad? Entonces es algo que es difícil de producir y que es intrínsecamente escaso en nuestro entorno. Pero a medida que la tecnología va mejorando, cuando la gente se da cuenta, los europeos se dieron cuenta que en África usaban cuentas de vidrio para intercambiar. Ellos podían producir vidrio. ¿Qué hicieron? Produjeron un montón de vidrio, se fueron a África y crearon inflación. Ojo con esto. Empezaron a llenar ese mercado de bolitas de vidrio, y lo que terminaban haciendo era que las bolitas de vidrio ya no eran escasas, ya no valían nada.
entonces tuvimos que migrar a una mejor tecnología monetaria, ¿verdad? Lo mismo pasó Ya en que América. tocaste el tema de la inflación y dices que ese vidrio no valía nada, digamos que vale la pena preguntarte aquí, Santi, digamos, ¿qué es esa bendita inflación que además nos mantiene aquí del cuello? Pues el nombre medio nos da pistas de lo que es. Entonces, en este ejemplo muy sencillo de las cuentas de vidrio en África, ¿qué es la inflación? Yo inflo el suministro. Las cosas conservan valor cuando son escasas. La razón por la que tú y yo no usamos piedras como una moneda es porque yo puedo ir a la calle y puedo coger más piedras, ¿verdad? Entonces, es algo que es abundante, no sirve como una reserva de valor. Tenemos que encontrar algo escaso. En el momento en que esa cosa que era escasa para nosotros, las cuentas de vidrio, llegan y digamos que habían 100.000 cuentas de vidrio en toda África, por poner un número básico, y llegan los europeos y meten 1.000.000 de cuentas de vidrio. ¿Qué pasa con el valor económico que albergaban esas 100.000? Pues se dispersa, ya no está dividido en 100.000, sino está dividido en 1.100.000. Eso quiere decir que el valor de cada cuenta de vidrio se reduce. Y eso es básicamente la inflación. Y eso es lo que pasa en las economías fiat, como la nuestra y la de la mayor parte del mundo, Estados Unidos, Colombia. Nosotros tenemos una entidad que se llama el Banco de la República. En Estados Unidos se llama el Federal Reserve o la Reserva Federal. Ellos son los que tienen la impresora. Aunque no lo crean, tienen una impresora para hacer dinero, física y metafísicamente. La quiero. Exacto, todos la queremos y a ellos les gusta mucho. Entonces, ¿qué pasa? Cuando encendemos esa impresora y empezamos a producir más billetes, lo que estamos haciendo es diluyendo el valor de la moneda existente, porque ahora tiene que abarcar esa nueva producción de billetes. Porque el valor económico no es fácil de crear. Es decir, ¿quiénes crean el valor económico? Los emprendedores, la gente que hace productos, que hace negocios, que genera valor en la vida de las demás personas. El valor no se crea imprimiendo. Lo que se crea imprimiendo son los billetes y eso es lo que hace que se diluya ese valor. Entonces, esa es la inflación monetaria para nosotros. El Banco de la República, de la mano con el Ministerio de Hacienda y con el gobierno, formulan unas políticas monetarias y deciden encender esa impresora. Y cuando encienden esa impresora, automáticamente tu dinero, mi dinero, el dinero de todos empieza a valer menos. Ay, Dios. Yo sé que en estos primeros capítulos puede sonar denso, puede sonar complejo, pero seguro que son temas supremamente fáciles, o por lo menos aquí, Santi, te los va a hacer muy digeribles. Santi, entonces, digamos que siguiendo con la inflación y dándonos ahí un pequeño brochazo, ¿cómo nos protegemos de esta bendita inflación? Pues hermano, ese ha sido digamos que la diferencia principal entre la gente rica y la gente pobre es cómo se protege uno de la inflación. Si nosotros creamos energía económica, valor económico, invertimos nuestro tiempo en trabajar y en producir valor para otras personas, el reto se vuelve cómo almaceno yo ese valor energético económico adicional que creé. Si sabemos que hay una inflación y hay una impresora que cada vez que la encienden empieza a diluir el valor de nuestro dinero, la diferencia entre la gente que tiene y la gente que no tiene es que la gente que tiene activos, tiene cosas que se tienden a valorizar, cosas que son escasas. Entonces, por ejemplo, tienen un apartamento, tienen acciones de empresas que son productivas, ¿verdad? Tienen oro, que es una de las primeras y la forma de dinero más duradera que ha existido, porque el oro es escaso y cumple muchos de los atributos que debería cumplir el dinero. Entonces, el peor error que uno puede cometer en una economía, y especialmente una como la nuestra, es tener mucho dinero en efectivo. Si ustedes tienen 100 millones de pesos en un banco y no están invertidos, cada vez que se prende esa maquinita, sin que nos demos cuenta, están robando valor económico de nuestro dinero. Entonces, la forma original de hacer esto era comprar esos activos. Y mucha gente hizo mucho dinero hace unos años y pues históricamente en tener tierras, porque las tierras son escasas, especialmente si es una tierra chévere. Si tienes un apto en el poblado, si tienes un apartamento en Rosales, esas cosas son cosas que otra gente con dinero va a desear. Entonces, no importa si el dinero se devalúa, siempre va a haber gente con dinero que está dispuesto a pagar un premium por esa propiedad. Entonces, esa era la forma clásica, pero ahora no es tan sencillo. No es tan sencillo porque toda la economía, si tú tienes un apartamento en el poblado, ¿en qué te están pagando el arriendo? ¿En qué moneda? En los devaluados pesillos. En los devaluados pesillos colombianos. Y si los pesillos colombianos están perdiendo un 40% de valor frente al dólar, pues están perdiendo 6% intrínseco frente a la inflación. Entonces sí, pues yo tengo un contrato de arriendo muy chimba, de pronto me entran 2-3 palos de ese contrato de arriendo, pero ese dinerito que me va entrando automáticamente también se va devaluando. Y eso es algo que es a este nivel de gravedad es relativamente nuevo. Viene sobre todo ahorita después del tema del COVID. Entonces, ¿cómo hacemos y qué opciones tenemos? Si viviéramos en Estados Unidos, compraríamos acciones de empresas, ¿verdad? Compraríamos Apple, compraríamos Amazon, compraríamos Tesla, compraríamos negocios espectaculares que siguen creciendo y siguen dando valor y crecen más rápido que la inflación. Entonces, si la inflación es del 7%, pero esta empresa crece
y empieza a producir más productos y más cosas a un ritmo, digamos, del 20%, pues cubrimos el 6% de la inflación y nos queda ese 14% para seguirlo reinvirtiendo, ¿verdad? O compramos esas propiedades. En Colombia no tenemos muchas de esas alternativas, porque toda nuestra economía está ligada al peso colombiano y no tenemos acceso al mundo financiero que tiene la gente con billete y que tiene la gente por fuera. Entonces nos empiezan a quedar muy pocas alternativas y acá es donde entra lo que yo considero es la mejor esperanza que tenemos, que son los criptoactivos o las criptopropiedades. Bitcoin. De acuerdo. Exacto. Santi, aquí te doy las gracias públicamente, man. Tú eres mi mentor en el tema. No, pues a mí lo que más me gusta es cuando a mí me hizo sentido eso. Yo estoy explorando el tema del Bitcoin desde el 2014, 2015. ¿Verdad? Fue como mis primeros acercamientos a ese tema. De hecho, Santi, este corte que te voy a hacer aquí es a propósito. ¿Y sabes por qué? Porque quiero que las personas vean el siguiente video. Porque vamos a hablar de Bitcoin. ¿Qué tan confiable? ¿Qué sucede? ¿Ahí te parece? Perfecto. Entonces nos vemos en el próximo video. Santi, de una, suscríbanse, compartan. Mejor dicho, síganos en todas nuestras redes. Y pilas, que el próximo video es divino. Chao.